Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Era el 16 de junio de 2024. Era el Día del Padre. Estaba terminando ese día. En esa ocasión, la hermana de Abby recibió una llamada. Una llamada que nunca pensó recibir. Era su otra hermana. Le decían que tenía que salir corriendo porque a su hermana Abby la habían asesinado. Ella salió de su casa, acudió hasta la vivienda del que era pareja de Abby. Y al llegar se encontró con la peor escena que ha visto. Abby tenía 23 años de edad. Era mamá de un pequeñito, de 5 años de edad. Ese día, ese pequeñito se quedó sin una mamá. Abby murió de incontables puñaladas que le dieron en su cuerpo. Hoy, esa persona que le quitó la vida está sentenciado, pero tiene un amparo que le impide ir a un penal. Este joven era un menor de edad, de apenas 17 años. Y como lo hemos visto en muchos otros casos, ¿saben cuál es la pena máxima? 5 años. 5 años para las autoridades vale la muerte de Abby. Bienvenidos a un capítulo más de Ausencias. Soy Samaria Mávil, gracias por estar con nosotros una semana más. Esta vez con el lamentable caso de Abigail, una joven originaria de Reynosa, Tamaulipas. Hasta allá nos vamos esta semana para conocer su historia, para conocer su caso y espero que se queden con nosotros a escucharla. En el estudio tengo a la hermana de Abby, Dulce. Dulce, bienvenida a Ausencias y gracias por estar aquí hoy con nosotros desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de darnos el apoyo para difundir, ¿verdad? Así es. Abby. Así es. Abby, esa joven que ya nos comentabas fuera de cámaras también, Abby quería ser viral en TikTok. Abby le encantaba el maquillaje y siempre buscó convertirse en esas artistas de maquillaje, las make-up, para volverse viral, ¿verdad? Le encantaba. Sí, le gustaba mucho y tenía mucho talento. Sí. Porque una cosa es que te guste y otra que tengas realmente el talento. Ella tenía mucho talento. Hacía videos en su Facebook y compartía en los grupos de ahí de Reynosa sus maquillajes, maquillándose, cosas así. De todo. Abby no logró convertirse en una persona viral por un maquillaje, pero hoy en Reynosa hablan sobre Abby, pero hablan sobre la joven que fue asesinada de tantas puñaladas que nadie pudo contarlas. Y hoy te agradezco que estemos aquí para poder hablar del caso de tu hermana. Sé que es un caso muy difícil, pero gracias por este testimonio porque estamos hablando de un menor de edad que fue el que le quitó la vida a tu hermana y que en 5 años va a estar en la calle otra vez. Y hoy creo que podemos alertar a muchas personas sobre esta persona. Bueno, antes de iniciar, queremos conocerla. Ya hablamos primero de que le encanta el maquillaje y creo que podemos ver en las fotografías que ustedes están viendo en pantalla, era toda una artista. Pero más allá de esto, ¿quién era Abby? ¿Quién era tu hermana? ¿Qué nos puedes decir sobre ella? Pues Abby era
y es la bebé de la casa. No sé cómo decirte, la alegría, la chispa. Esa niña con sueños, con metas muy grandes que a veces eran irreales, pero para ella eran, un día las voy a cumplir. O sea, era muy determinada, era muy amorosa. De verdad que era una niña grande. Amaba a su hijo, a sus sobrinos, hacían pijamadas, recetas de TikTok, salía algo viral y ella así como que les voy a cocinar esto o vamos a hacer este TikTok. De hecho, en su TikTok tiene muchos videos con sus sobrinos y pues sí, había alegría, luz, no sé. Era de todo lo más bonito. Y una persona tan noble. O sea, no se me olvida. Una vez mi hijo mayor tenía 5 años y yo lo regañé, no me acuerdo por qué, lo regañé y lo castigué. Ella se puso a limpiar muy bien su cuarto para llevárselo a vivir con ella a la casa de mi mamá, porque yo lo maltrataba. O sea, fue un regaño y así, pero ella era súper protectora de los niños, de la violencia, todo ese tipo de situaciones. Si ella veía algo en la televisión, lloraba, o sea, literal lloraba, era una niña muy noble. Sí. Ella era la menor de tus hermanas. Sí, Ustedes son, bueno, en total son 4 hermanas. Hoy tenemos a ti y a tu hermana que también está aquí con nosotros y yo les decía, se nota esa unidad que hay entre todos ustedes como hermanas, ¿no? Porque al hablar de este caso, pues es inevitable que se nos vengan las lágrimas, ¿no? El recordar cómo era tu hermanita, porque al final era tu hermanita menor, esa chiquita que en algún momento seguramente llegó a tu casa y decías, pues a lo mejor y ya no quería otra hermana, pero pues ya está aquí y ni modo, y a lo mejor empiezan así las peleas de hermanos, ¿no? Pero al final siempre unidas y hoy creo que lo han demostrado en hacer sonar el nombre de Abby y yo eso te lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Y la verdad es que sí. Y prueba y evidencia hay que no tengo ningún recuerdo de una pelea con mi hermana, con ninguna de las 3. Siempre hemos sido muy unidas y si no tiene una, la otra tiene, y si una no puede, la otra puede. Y con Abby pues más, porque era la más chiquita. O sea, tengo recuerdos de peinarla para llevarla al kinder. Abby entonces era muy niñera, le encantaban los niños, tanto que tuvo el propio. Tenía en ese momento ese pequeñito 5 años, acá estaba cumpliendo 5 años apenas cuando ocurrieron los hechos. 4 años de edad. ¿Cómo te enteras cuando Abby se embarazó? ¿Ella tenía una relación con alguien? ¿Cómo llegó este pequeñito a sus vidas? Sí, tenía una relación con un chico, ya se juntó con él, al poco tiempo se embarazó y pues la alegría, ¿no? De hecho le tocó embarazarse al mismo tiempo que mi hermana mayor. Entonces las dos estaban embarazadas juntas y cosas así, y mis embarazadas favoritas, ya sabes, ¿no? Pero ella, o sea, desde el primer momento de mi hijo, o sea, lo amó con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y era una mamá linda. Cada que descansaba era llevarlo a la pizza, a los juegos. O sea, ella invertía su tiempo libre en su hijo. ¿Tenía más o menos como 18 años cuando se embarazó? Sí. 18. ¿Qué pensaron tus papás cuando se embarazó? Pues al principio, como todo, pues es joven, pues no te juntes, porque te digo, ella primero se fue a vivir con el muchacho. Sí. Bueno, él vino a la casa de mis papás, sí, que fue una de las condiciones, ¿verdad? No te vayas. Sí, como todo papá, pues al menos si quieres hacerlo, pues en donde yo te tenga cerca, ¿no? Pues sí, al principio pues estás bien chiquita y mira, pues haz esto, haz el otro. Y estudió belleza y estaba terminando y todo muy bien, pero pues
Ya después llegó el embarazo y pues los más felices de todos porque pues ya es como la más pequeña ya va a tener un bebé, ¿no? Sí. Esta relación con la otra persona, con el papá del niño, ya no funcionó. En algún momento se separaron. Sí, se separaron, pues tuvieron sus diferencias y todo, se separaron. La persona pues consideró que es buen papá. Está presente en la vida del niño y pues considero que pues ellos sabrán verdad sus razones, la verdad al 100% pues no la sé, pero decidieron tomar caminos diferentes. Sí, pero igual se llevaban bien y todo, o sea, cada quien su vida, cada quien su trabajo, sus cosas, pero sano. Pasan los años, el pequeño empieza a crecer, una familia unida, las 4 hermanas y los papás. ¿En qué momento llegó a la vida de Abby esta persona? Y bueno, esta persona tiene un nombre, Iván, ¿no? Este joven que llega a la vida de Abby y pues bueno, empieza a conquistarla. Pero ¿en qué momento llegó? Ni nos dimos cuenta. Lo conoció en la pecera. Pues ella comentaba que él le decía que ya la había visto varias veces en la pecera. ¿Qué es la pecera? Es como un microbús, una ruta. Igual no que sé. aquí en Ciudad de México. Sí, entonces, sí. Él ya la había visto y pues yo creo que pues le gustó, no sé, se le hizo... Siempre traía el pelo rosa, como en las fotos, o sea, siempre. Pues no sé, le llamó la atención al muchacho y pues un día se animó. Él no sabía en dónde vivíamos, pero un día se fue a la pecera y ya vio dónde ella se bajó, que no era muy lejos de su casa, pero como él se bajaba antes, pues no había visto. Entonces se siguió a la pecera con ella se baja y él se bajó atrás de ella y se presentó, ¿verdad? Le pidió ¿cómo te llamas? Y cosas así, pues ya se empezaron en la pecera al mismo tiempo venir del trabajo, no sé de dónde venía él, la verdad, mi hermana del trabajo, y pues así se empezaron a hablar. O sea, como que compartían el mismo horario de tomar el camión o la pecera. No, él lo tomaba. Él lo tomaba a propósito para encontrársela. Sí, para encontrarla. Ok. Sí. ¿Y cuándo fue el momento en el que él decidió hablarle, o sea, acercar? ¿Ya había pasado tiempo de que él la veía de lejos? Ajá, sí. La veía así, no sé cuánto tiempo, la verdad, porque no sé el 100% de la historia, pero así me contó ella, o sea, así se... Pues pero al principio ella no se daba cuenta que él la miraba de lejos. No. Nunca te comentó algo de que alguien me está viendo o este joven como que lo veo que se quiere acercar. No, es que aparte ella es muy distraída, o sea, de esas chicas que andan en la luna, cosas así, o sea, no sé, no lo notó hasta que él se presentó con ella y ya fue como que, hola, y pues como ella bien amiguera, bien sociable, bien, sí. ¿Cómo fue que entonces ellos empiezan una relación? Porque bueno, ahí se conocieron, fue la primera vez que se vieron, pero ¿cómo se empezó a dar esta relación entre los dos? Pues así se fueron hablando y ya después se pasaron el número y pues así, no sé realmente en qué, nada más un día llegó y tengo novio. Ajá. Y ok, y ya. ¿Y qué opinaron tus papás? Pues, bueno, mis papás o sea, no contó dónde lo había exactamente como conocido o qué, nada más simplemente, pues es un buen muchacho y esto y el otro. Mis papás lo conocieron, un muchacho muy correcto, muy bien vestido, cuidaba mucho sus palabras, muy respetuoso. Bueno, pues un buen chico, o sea, claro, la edad, porque para ese entonces nosotros pensábamos, porque él dijo que tenía 19 años, ¿verdad? Como quiera era la edad un poco menos que ella y nosotros sí como que le resonábamos eso de, tiene 19, o sea, ¿sí me entiendes? Pero ella así como de que, Él dijo que tenía 19 años de edad cuando se presentó con tus papás. Sí, de hecho nosotros siempre pensamos que él tenía 19 años, o sea, no. Y aparentaba la edad, 19 años. Aparte es más alto que ella, o sea, de hecho en los videos de sus redes y eso, pues se nota la altura. Sí. Él estaba más alto que ella, no parecía de menos, la verdad, no parecía de menos
edad. Y aparte, pues ella pues bien flaquita y te digo, o sea, Sí. infantil y este tipo de cosas, pues no se veía mucho la diferencia, pero tenía 19 años, bueno, aparentemente. Aparentemente, Ajá. porque hoy sabemos que en realidad él tiene 17 Él años tiene de edad. Él ya cumplió los 18. Ya cumplió los 18, pero en ese entonces, Tenía cuando 17. pasaron las cosas, 17 años, es Ujú. decir, era un menor de edad cuando Sí. cometió el delito. ¿Tú cuando lo conociste, cuando lo viste por primera vez, qué pensaste de él? ¿Qué imagen te dio? La verdad no pensé nada, simplemente, ay, hola, y así, normal. La primera vez que lo vi, ni me acuerdo cómo fue. Creo que llevé tacos y ellos estaban viendo la película, algo así. Y les ofrecí de cenar, cenó, platicamos, normal. No, la verdad se me hizo como te comento, o sea, muy correcto, muy bien vestido, muy bien hablado. Pues obviamente dices, no, pues a lo mejor es un buen chico, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y te buscaba la plática? ¿O tú le buscabas la plática? ¿Intentaron conversar? Nunca. Sí, o sea, sí se dio de me gusta la comida, cosas así, pero hasta ahí, o sea, no es como, no tuvimos la gran plática, como Sí. que te pudiera decir, hablamos de esto, no tuvimos la gran plática. ¿Y cómo veías cómo trataba a Abby? O sea, en el poco momento que convivieron, ¿cómo la trataba? ¿Cómo La era con trataba ella? muy bien, la trataba bien. O sea, sí, o sea, la cuidaba mucho, la protegía, iba por ella al trabajo, o sea, compartía mucho tiempo con ella, o sea, la verdad sí la trataba muy bien. No, no supimos si la llegó a tratar mal o la llevó a, no sé, a psicológicamente a hacer algo. No, la verdad no sé, pero pues la trataba bien. ¿Y a Abby la notabas feliz, contenta con él en su relación? Sí, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo duraron en sí, hasta antes de que ocurrieran los hechos? ¿Cuánto tiempo 1 año. tardaron? 1 año nada Ujú. más de relación. Ok. ¿Él habló con tus papás? ¿Les pidió permiso para salir con Abby? ¿Qué Ajá, les dijo sí, a tus de hecho, papás? lo presentó. Cuando lo presentó, pues sí pidió permiso y eso. Y como te comento, o sea, era una persona, o sea, si tú lo hubieras visto, o sea, era un buen chico. Sí. ¿De su familia? ¿Ustedes investigaron un poco de su familia? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus papás? ¿Algo? No. ¿Y él nunca les platicó de su familia? Platicaba de su mamá. Sí. Su papá, como no vivía con ellos, no. Pero de su mamá, pues platicaba. Su mamá trabajaba en una maquiladora y él cuidaba a su hermanita y cosas así, o sea. Cosa normal en él. Uh-huh. ¿Y él estudiaba? ¿Trabajaba ya? ¿Nunca les contó? Trabajaba de repartidor. Repartidor. Bien. ¿Y vivía muy lejos de donde ustedes vivían? No, vivía muy cerca, como, ¿qué será? Como unas 10 calles. Ah, bastante, bueno, no tan cerca, pero sí, no es tan alejado de Ajá, ustedes. sí. Pero nunca se lo habían cruzado antes. No, nunca en mi vida lo había visto. Llega ese 16 de junio de 2024. ¿Qué pasó ese 16 de junio? El 16 de junio fue el día del papá, ¿verdad? Pues ese día le invité a la alberca, pero me dijo que tenía cosas. La vi un día antes en la noche. Y reímos. De hecho, también estaba él muy, o sea, muy normal, no sé cómo. Cuidó a mis niños, porque yo hice un trabajo y ella me los cuidó un rato. Fui por ellos, salió normal, nos reímos, platicamos, ¿no? Y pues me fui para mi casa. Le dije que si íbamos a la alberca y me dijo que tenía pues, un compromiso, que no podía. Ok. No sé cómo siempre en el día del papá, en el día de la mamá, en Navidad, en todo, siempre habíamos estado juntos. No sé por qué ese día no. No sé por qué no. Y pues yo me fui a la alberca, llegué a mi casa y pues se hizo tarde y estaba comiéndome un pastel.
y me acosté. Estaba muy tranquila y todo y me entra una llamada. No sé por qué sentí algo cuando vi que mi hermana me estaba llamando a esa hora de la noche. No sé, sentí algo. Y le contesté y lo primero que me dice, Dulce, ven rápido. Iván mató a Aimee. Me recuerdo que brinqué de la cama. O sea, de un brinco salí de la cama. Gritando como loca. Y negándolo, claro. O sea, en todo el camino iba pidiéndole, suplicándole a Dios que no fuera cierto. Que estuviera desmayada, que estuviera, no sé. Jamás pensé que iba a ser realidad. Cuando llegué y la vi ahí, ni siquiera lo dimensionaba, te lo prometo, no sé cómo explicar el sentimiento porque no lloramos porque no lo creíamos o no lo entendíamos. O sea, no había llanto, no te salía nada porque era algo que no era real. O sea, ¿cómo, o sea, cómo tu hermana o una de las personas que más amas en la vida iba a estar ahí? Era algo que no entendíamos. No entendíamos. De hecho, recuerdo que cuando tardamos mucho en los del CEMEFO en ir por el cuerpo, recuerdo que cuando lo iban a sacar pusieron como una valla de policías. No sé, a lo mejor pensaban que nos íbamos a ir al cuerpo corriendo, no sé cómo explicártelo, pero no, porque no era algo posible. Estaba en shock en ese momento. Personalmente no era algo posible. Me acuerdo que mi mamá le habló a mi tía y le dijo, oye, ¿sabes qué pasó esto? Y yo volteo y le digo a mi mamá, no le digas a nadie, porque si lo dices va a ser algo real. O sea, yo, o sea, no dimensionaba. Cuando llegué había una ambulancia y yo me acuerdo que decía, que reaccione, o sea, hagan algo. No, pues ya no había nada que hacer. O sea, ya la ambulancia ya estaba ahí, pero cuando yo llegué no la vi. Porque estaba con esta desesperación de dónde está ella. Y pues ella ya no estaba. Cuando tu hermana te marca, te dijo dónde estaba, porque en ese momento pues sí. no sabías a dónde, ¿no? O sea, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó? Sí, pues me dijo eso. Yo no le contesté nada, la verdad, porque estaba gritando como loca. Y ya después le pregunté, o sea, ya después le marqué en dónde estás y me dijo en la casa de la mamá de él, porque ellos dos vivían en mi casa. O sea, yo tengo una casa en San Valentín y ellos dos ya vivían juntos en esa casa. Entonces, ¿San Valentín es la colonia? La colonia. Sí. Ellos vivían en esa casa que yo les había prestado y en donde pasó todo fue la casa de la mamá de él. Entonces ya, o sea, nosotros pensábamos que era en esa casa en la que vivían juntos, ¿verdad? Sí. Pero no, fue en la casa de la mamá de él. Entonces yo le hablo, le digo, en la casa de Petunia, ¿verdad? Porque así se llama la calle. Y me dijo, no, estamos en la casa de él. Y te comento que un día antes ella me cuidó los niños. Entonces ella me pidió de favor que le llevara un canasto de ropa sucia porque le iba a lavar en la casa de la señora. Por eso supe en dónde era la casa, porque yo nunca sabía. O sea, lo supe un día antes. Sí, de dónde ocurre todo esto. Ellos dos estaban juntos en esa casa porque habían festejado el Día del Padre. Pues sí, supuestamente llegó el papá del muchacho y iban a festejar el Día del Papá, pero no sé por qué, según estaban solos cuando pasó todo. Esto ya a medianoche nos comentabas, más o menos. Se empezó como a las 11
como a las 11:30, 11:30 y algo. Sí, De como la noche. 11:30, 11:32 de la noche. Porque fue el primer mensaje que le mandó a mi mamá a esa hora. Él le mensajeó a tu mamá Sí. mientras Abby. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues le decía cosas incoherentes, o sea, que eligiera quién o cosas así. Y mi mamá no entendía. Y mi mamá le preguntaba, ¿pero de qué hablas? Y él nada más le decía, ¿usted sabe de qué hablo? No sabemos la verdad. Mi mamá no sabía, nada más que cuando le empezó a mandar esos mensajes, ya como mi mamá estaba en la casa de mi hermana mayor y no, o sea, fue donde dijo, algo pasa, o sea, algo está pasando. Ya le decía, le habló y le dijo, pásame a mi hija, y no, mi hermana pues no le contestó, ¿no? O sea, él sí le respondió la llamada a tu mamá. Sí. ¿Y qué le dijo cuando le respondió? Le dijo que pues que eligiera, ¿verdad? Y estaba en ese punto de elija. Pero ¿Solo pues eso le decía? Sí, nada más eso le decía. No le decía nada más. ¿Elija a quién? ¿Elija a quién? Sí. ¿Todos? ¿Ella? ¿Quién? ¿Elija a quién? ¿Todos? ¿Ella? Ajá. Cosas así. Y ya le decía, le dijo, bueno, ya al final, ya de los mensajes, le dijo, bueno, ya no importa a quién elija, como quiera, no me voy solo. Porque mi mamá nunca entendió a qué se refería. Sí. O sea, en sí nunca le dijo. Mi mamá, cuando le empezó a hablar eso, mi mamá estaba en otra colonia un poco retirado de ahí, Sí. ¿verdad? Entonces mi mamá le habló a mi hermana Lucero y le dijo que fuera porque ella vivía cerca de esa colonia. Entonces le dijo que fuera y mi hermana fue primero a la casa donde vivía, que te comento. Sí. Y como no estaba ahí, pues se fue a la otra casa. Y ella por eso fue la que nos dijo en dónde estaban, ¿verdad? Porque mi mamá también pensó que estaba en la casa y resulta que no, que estaba en la casa de la mamá de él. ¿Y llegó a esa casa y qué encontró? ¿Para él? A él, ahí. Y a mi hermana en el cuarto. Ya no estaba con vida Abby. No, ya no. No quiero hablar mucho de lo que se encontró en ese cuarto, de la forma en la que encontraron a Abby, porque sabemos que fue una escena muy fuerte. Hablábamos y decíamos, bueno, muchos medios hablan de que fueron alrededor de 40 puñaladas, pero esto no es real. Simplemente podemos decir que fueron tantas puñaladas que pues nunca se pudieron contar, ¿no? Entonces, pues eso te dice de la magnitud, de la hazaña, de la violencia que ejerció en contra de tu hermana ese día, Iván, y de la forma en la que la dejó, que prácticamente pues fue una forma irreconocible. ¿Qué hizo tu hermana? Porque él estaba solo. Cuando mi hermana llegó, ya estaba ahí su mamá y su papá y algunos vecinos. Porque su mamá creo que fue la que habló a la ambulancia. Sí. Y ya le dijeron a mi hermana que ya iba a la ambulancia en camino. Y ya cuando llegó la ambulancia, pues ya le dijeron que ya estaba fallecida, ¿verdad? Yo llegué después de la ambulancia. ¿Entraste también a la casa? Sí. ¿Entraste al cuarto? Entonces yo me metí al cuarto, pues para levantarla, ¿no? Para ver si a lo mejor estaba golpeada, inconsciente, no sé, me imaginé muchas cosas, o sea, pero muerta no era una posibilidad, no era algo real. Mi hermana no podía estar muerta para mí. Él estaba ahí en ese entonces, en ese momento, ya lo tenían agarrado, supongo. Sí, los vecinos lo tenían para que no se fuera, no sé, la verdad, pero sí, él estaba ahí, yo lo vi, él estaba ahí. ¿Qué le dijiste? Que por qué lo había hecho. Que por qué no había pensado en mi sobrino. Y él no dijo nada. No decía nada. Agachado. Sí. ¿Y su mamá?
¿Qué te decía? Nada, ellos no decían nada. Solo estaban ahí, pero no decían nada. ¿Tu mamá llegó al lugar? Sí, mi papá fue el que abrió la puerta porque la puerta estaba trancada. Puso como unos muebles, no sé qué puso ahí. Mi papá con unos vecinos. Y pues ya fue donde pues ya la vieron. El impacto de tu mamá al entrar a ese lugar y ver a su hija ahí. Es que te digo que no dimensionamos las cosas. O sea, normalmente estamos acostumbrados a ver que la familia va y grita y se desespera y llora y nosotros no. No era porque no habría dolor, era porque era demasiado grande el dolor, que no era algo real. O sea, eso, o sea, no vi a mi hermana golpeada un día como para decir, ay, pues a lo mejor cualquier día la matan. O sea, no, yo no vi a mi hermana así. Mi hermana siempre era feliz. Sí. En ese momento, ¿lo detienen a él? ¿Se lo llevan? Sí, lo detienen, se lo llevan y lo llevaron a un hospital. ¿Por qué a un hospital? Porque estaba golpeado. ¿El de Abil se intentó defender? Los vecinos, no sé, la verdad. No sé A los cómo- vecinos lo sí, golpearon. sí. No sé cómo estuvo bien esa situación, porque te digo que yo estaba... Y lo llevaron a un hospital para que se atendiera. En el hospital desarmó a un policía. Afortunadamente el arma tenía seguro, porque Sí. él sí la accionó. Sí la accionó. En contra del policía. En contra de muchos. De todos los que estaban en contra ahí. de todos. Nada más que el arma pues tenía seguro y no supo quitárselo o no sé. Y después de eso, siguió en el hospital, pero lo cambiaron de hospital. Y ya en el otro hospital empezaron a hacer también estudios y todo ese tipo de cuestiones y ya después fue trasladado a Güemes. Sí. ¿Qué estudios le hicieron en ese hospital? Psiquiátricos, de todo. La verdad, hicieron exámenes de todo. ¿Y qué arrojaron los exámenes? Que estaba bien. ¿Que Lo dieron estaba de bien? alta, sí, lo dieron de alta de todo. Dijeron que estaba bien. No, pues una persona que hace eso no creo que esté bien del todo. Él se lo llevan. Empieza un juicio, supongo, en su contra, ¿no? Una investigación en su contra. Él estuvo detenido ahí, ¿cuánto tiempo? 5 meses fue la medida cautelar preventiva. Sí. 5 meses. ¿Y cuándo fue que le dictaron sentencia a él? Porque hoy está sentenciado, pero no está pisando la cárcel, aún no pisa la cárcel. A él se le, si mal no me equivoco, fue el 9 de noviembre que a él se le venció. Creo, porque o el 16, creo que fue el 16 porque fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí. Sí. El 16 de noviembre y de ahí pues como se atrasó la audiencia de juicio final, pues salió porque ya se le había vencido la medida cautelar y fue ya arraigo domiciliario, no en su domicilio, en otro domicilio privado, ¿verdad? Y ahí sí. O sea, es decir, ya tiene una sentencia, pero no está dentro de la cárcel. No. ¿Esto por qué? Porque metieron un amparo. Un amparo. Un amparo. Él, al ser menor de edad, tiene que tener un titular o el que le esté llevando el caso. ¿Quién es? ¿Su papá o su mamá? Ahorita su mamá. Su mamá. Al principio su papá, pero tuvo un tipo de inconsistencias y lo quitaron. Y esta es su mamá. ¿Qué inconsistencias hubo con su papá? Pues lo sacó del arraigo domiciliario. ¿Lo sacó? Sí. Lo sacó a un supermercado. ¿Cómo fue eso? Pues sí, se les hizo fácil o no sé, la verdad.
sí dimensionaban que lo que implicaba un arraigo domiciliario, no sé, desconozco, pero lo llevó a un a un supermercado y compraron cosas para una carne asada que después, como una celebración, ¿no? De que salió de Güemes y llegó a su casa. Bueno, o sea, a este domicilio que es privado, que es confidencial. Sí. ¿Y no había policías custodiando Sí, el pero lugar? fueron con él. Ah, se fueron con él los policías al supermercado. Sí. O sea, como guardaespaldas. Ajá. Sí. Qué barbaridad. ¿Y esto lo supo la fiscalía? Sí, sí lo supo y sí se tomaron, la verdad, bien agradecida con las juezas, con el fiscal, con la fiscal. La verdad es muy agradecida porque no se les fue nada. O sea, de su trabajo lo hicieron, la verdad, muy, muy, muy cauteloso, muy, muy bien. Sí. ¿Qué se les impuso? Digo, tuvo que haber una sanción, ¿no? Por haber hecho esto. Pues se le retiró a él la custodia, porque pues a lo mejor y desconocía, la verdad, no sé cómo habrán surgido ese tema, pero sí, por eso se le quitó la custodia a su papá y se le dio a su mamá. Pero qué medidas hayan llevado pues los policías que estaban ahí no sé, la verdad. Bien, su papá y su mamá, ¿cómo los notaron? Porque, bueno, a lo largo de todo este proceso han tenido audiencias, ¿no? Y se han tenido que ver en las audiencias y lo han tenido que ver a él en las audiencias, incluso seguramente escucharlo, ¿no? ¿Cómo ves a sus papás? Pues a su papá normal, o sea, normal, como si su hijo no hubiera hecho nada. A su mamá sí la veo mal, arrepentida por algo que ella pues no hizo. Sí, su papá pues no lo entiendo yo, la verdad. Yo pienso que si yo tuviera un hijo, o a lo mejor no sé, porque estoy de este lado de la víctima, no sé si sea por eso, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo tuviera un hijo y mi hijo hiciera cualquier acto no legal, pues yo es como, tienes que enfrentar tus consecuencias, ¿no? Y pues yo la verdad, sinceramente, siento que a él no. Siento que él es como de no te preocupes, yo te lo arreglo y todo está bien. No sé, ¿verdad? Yo lo siento yo. No sé si porque estoy de este lado o porque así sea, no sé. En esta misma casa me comentas que después de que liberan la casa, porque obviamente se queda bajo custodia por todas estas investigaciones, hubo una fiesta en esa casa. Sí. A los días de haberla liberado. Creo que la liberaron el 30 o el 31 de octubre y el día 2 hicieron una fiesta a la muerte. ¿Una fiesta a la muerte? Sí. ¿Cómo fue eso? Pues mis papás son cristianos, ¿verdad? Y van a la iglesia. Nosotros no creemos, pero respetamos a quienes creen en eso. Pero pues sí, es como una... Una santa muerte. Ajá, sí. Pues súper grandísima, con globos y todo. Y invitaron a toda la calle y así. Hicieron una mega fiesta. O sea, con invitados y todo y la muerte ahí presente. Sí. Comida, todo. Una fiesta. Una fiesta que nos dolió mucho. Pues claro, porque fue el lugar donde le quitaron la vida a tu hermana. ¿Y los papás estaban conscientes? No sabemos porque nosotros lo vimos por Facebook. Porque nosotros tampoco podemos acercarnos al domicilio. Claro, sí. Bueno, para empezar psicológicamente, pues no. No estamos aptos para todavía ni siquiera ir a esa colonia. Pero mis papás se cambiaron de su casa. Nadie vive en San Valentín. Sí. Las casas quedaron solas. Nosotros en nuestro corazón, ni siquiera aunque hubiera sido una fiesta normal, ¿sí me entiendes? O sea, el hecho de la fiesta. Eso fue algo que nos dolió porque todavía ni siquiera limpiaban la sangre de mi hermano. ¿Cuándo hicieron esa fiesta? Sí, no. Aparte, digo, es muy respetable
las creencias de muchas personas y de lo que veneren y todo, pero había pasado ahí tenía, pues sí, algún tiempo de haber pasado, pero pues al final era un lugar donde pues perdió la vida una joven de 23 años y que por respeto a la familia no lo haces, ¿no? Pero creo que para ellos no les importó. No hubo ese respeto hacia la familia de Abby. No, fue una casa en donde, sinceramente, no nada más la vida de Abby se fue. No nada más ella. Una parte de todos nosotros también. Ese 16 de junio, cuando ocurren los hechos, ¿hablaron con los vecinos? ¿Escucharon algo los vecinos? Porque, pues bueno, la escena era impactante. Alguien tuvo que haber escuchado algo. Gritos. Se escuchaban gritos. Y no sé si es porque, como te digo, nosotros somos la parte de la víctima. No sé. Pero yo pienso que la diferencia de un grito de auxilio y un grito de desesperación son diferentes, ¿no? No sé cuánto tiempo mi hermana fue. No lo sé. Pero sé que gritó, que nadie le ayudó. Abby estaba viva todavía. Sí, o sea, todo lo que a ella le hicieron fue con vida. Ella estaba viva. Sí, estaba consciente de las puñaladas que estaba recibiendo. Sí. Ahora, es una casa en una colonia, o sea, hay casas más alrededor. Sí, es un fraccionamiento. Y nadie avisó a la policía nunca llegó. No, le avisaron cuando llegó su mamá. Fue la que le llamó a la ambulancia y la ambulancia le llamó a la policía. Sí. Pero no, cuando nosotros llegamos, pues sí había muchos vecinos, había mucha gente. No sé si más personas hablaron a la ambulancia y a la policía, no sé. En las audiencias, ustedes lo veían, lo vieron, lo escucharon hablar en algún momento, le permitieron la palabra. Yo la verdad solo asistí al juicio porque para mí es algo muy difícil. Sí, claro. Sí. Yo aún tengo pesadillas con todo eso. Aún me despierto con los gritos de mi hermana en el teléfono. Sí. Es muy difícil todavía. Tan siquiera ver la hora en el teléfono. Es difícil. El día del juicio, ¿le permitieron hablar? Sí, él habló, pero no lo escuché mucho, la verdad. Porque me dio... tengo ataques de ansiedad y pues tuve una crisis de ansiedad en ese momento, una convulsión, entonces me tuvieron que retirar de la sala. Sí. ¿Tu mamá se quedó? Sí. ¿Te contó? ¿Qué dijo él? Bueno, él nunca dice nada. O sea, él tiene su derecho, ¿verdad? Se quedó callado. Y se quedó callado. Bien. Sí. Él nada más, pues que sí acepta, ¿verdad? Que es su nombre y cosas así y ya. Pero no, de hecho no sabemos ni por qué lo hizo, ni creo que nunca vamos a saber, porque es su derecho. Sí, esto lo pregunto porque hemos tenido otros casos también acá, por ejemplo, y lo vuelvo a mencionar, el caso de Serimar, cuando le preguntaron a esta persona por qué lo había hecho a su pareja, su prometido, estaba a unos meses de casarse con él y le dijeron que por qué lo había hecho, él le respondió y dijo que porque le molestaba que Serimar sonreía mucho, que Serimar era una persona a la que siempre estaba alegre, a la que ibas a encontrar y siempre estaba sonriendo y que esto a él le molestaba mucho, ¿no? Entonces, acá no se esperaba, al igual que en Serimar, ¿no?
no se esperaba que él le fuera a hacer algo. ¿Por qué? Porque ante todos y ante la sociedad, ante los amigos, las familias, él la trataba muy bien y se llevaban muy bien y era su princesa, era su novia, era la futura madre de sus hijos, ¿no? Y nadie se lo esperaba, pero algo guardan en ellos esas personas, que a lo mejor no lo sabemos, pero yo me imagino que debe de haber algo en él, porque la hazaña con la cual a tu hermana habla de una persona que no está bien y que tiene un resentimiento muy grande para haber actuado de esa manera. Porque ¿por qué quitarla? ¿Por qué destrozarle el cuerpo como lo hizo? Son cosas que nunca sabremos y que a veces las tratas de evitar o de no pensar porque solo te trastornas, no vas a tener la respuesta. Sí. Porque ni siquiera hay un arrepentimiento. O sea, no. Sus papás nunca hablaron con ustedes, de decir, disculpen, estamos arrepentidos, apenados. No. Y él también tuvo ahí el derecho de voz y no dijo nada. No se ve arrepentido. ¿Qué ha pasado con tu familia desde ese 16 de junio? Pues siempre hemos sido una familia unida y lo seguimos siendo. Pero ahora en el dolor y en el amor hacia mi sobrino, hacia mis padres que también pues necesitan mucho apoyo, ¿verdad? Es difícil porque estás acostumbrada a recibir un mensaje. Estás acostumbrada. Nosotros tenemos grupo de hermanas en WhatsApp, tenemos grupo de familia. Estás acostumbrada todos los días leer algo y de repente ya no. A veces pasan cosas en la televisión o cosas en tu vida que dices, ay, le voy a decir a Abby. Ustedes le decían Aimé. Sí. Tiene 2 nombres. Aimé Abigail. De hecho, le he mandado muchos mensajes. Aún. Contándole. Vi esto. ¿Viste esto en la tele? Todavía no puedo creer que ella no esté aquí, la verdad. Quisiera que volviera. No hay forma. Pero trato de ser mejor persona, ¿sabes? Para que el día que a mí me toque irme, poder encontrarme con ella. Sí, seguramente lo vas a hacer. Seguramente lo vas a hacer y ese último abrazo que te quitaron el derecho de tenerlo, de dárselo, de decirle, hermana, te amo, te quiero, eres lo mejor de mi vida, lo vas a tener en ese momento. Y creo que todos esperamos que en algún momento si algo nos pasa, ¿no? Lleguemos a ese lugar al que todos le decimos el cielo, ¿no? Y poder encontrarnos con esa persona que tanto queremos y que hoy ya no está. Y si eso existe, de verdad espero que lo puedas hacer y que ya no sean audios, sino que sea presencial, o sea, en teoría presencial, poder platicar con ella. ¿Cómo le dijeron a su hijo? Porque esa es una parte en la que muchos no volteamos a ver y hoy, siendo conscientes, hay un niño, un pequeñito de 5 años que a lo mejor muchos pensamos y decimos, pues es que él no entiende lo que está pasando, pero claro que entiende, ¿no? El no tener a su mamá cerca. Claro. ¿Cómo le dieron la noticia? Esa es la persona que más le hace falta. Exacto. Pues le dijimos que estaba enferma y que se tuvo que ir al cielo. Claro, todavía llora. Llora y pregunta por qué. ¿Por qué se tuvo que ir al cielo su mamá? ¿Qué le contestas? Pero tratamos de hacer que él sea feliz con lo que tiene. Sí le hablamos mucho de estar en el cielo y tu mamá te ama y todo ese tipo de cosas, pues para que él crezca sabiendo que
difícil, pero es la realidad que le toca, ¿no? Que aprenda a decir, me he escuchado, si alguien le dice, tú no tienes mamá, él, no, yo sí tengo mamá, pero está en el cielo. Y pues se la tenemos muy presente, la verdad. Él ve algo rosa, porque el rosa es ella, así me explicó, o sea, el rosa es ella. Entonces, él ve algo rosa y me lo compras para mi mamá. Y él ahí lo tiene y de hecho esta foto es de él. Ajá. Está en la casa de mi mamá y él ahí le pone los monitos, ositos, lo que se encuentre que sea rosa, él ahí se lo pone a su mamá. Ay. Por él nunca pregunta, porque Sí, pues, al principio sí. Al principio preguntaba mucho por él, que quería ir a visitarlo, a su amigo. Pero le dijimos que se fue a estudiar lejos. O sea, nosotros no nos tenemos dolor por la muerte de mi hermana, pero no tenemos un coraje. ¿Sí me entiendes? O sea, creemos que ¿para qué nos llenamos de odio? Si Dios es quien realmente juzga y realmente quien da su justicia, ¿verdad? Nosotros a él no le hablamos a mi sobrino mal de él, ni mucho menos. En redes sociales, no lo exhibimos tampoco. Porque la parte... A mí me importa que la gente sepa quién era Abby. Que muchas niñas vean la historia de que la persona que te dice que te ama y te trata como reina también te puede quitar la vida. Sí, claro. Y muchos dicen, no, pues es que la edad, no vas por la vida tampoco pidiéndole una credencial de lector a tus parejas para corroborar la edad, ¿no? Son temas muy... Y nosotros nos hemos enfocado en eso, esperando a lo mejor que algún día nos escuchen y de alguna forma la ley cambie, ¿verdad? Porque no es lo mismo robarte un chicle en una tienda y te lleven a un centro de estos para los menores a que a alguien con tanta maldad. Entonces, de alguna forma eso es lo que quisiéramos nosotros. No tanto que él esto o que el otro, pues la verdad no. Y también, pues, esta persona va 5 años. Él va a salir cuando tenga 23 años. La edad que tenía Abby cuando él... ¿Y quién se le va a cruzar en el camino? Muchas chicas. Esa es nuestra lucha, si me explico, es nuestra... lo que nosotros quisiéramos hacer, lo que estamos haciendo, concientizar a todas esas niñas que aunque sean adultas siguen siendo niñas porque no ven la realidad o ven como, ay, pues me dijo que me ama y yo le creo y a veces no es así. Exacto. Exactamente, y ahora que mencionas también lo de la edad, quisiera tocar este punto porque es un punto que en el caso de Abby se ha estado hablando mucho también en redes sociales y es el hecho de que la gente comenta en por qué una mujer de 23 años de edad andaba con una persona de 17 años, ¿no? Que bien decían en los comentarios, si volteas los papeles, pues todo el mundo se le va encima porque un hombre de 23 anda con una niña de 17, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el testimonio que ustedes no sabían que él tenía 17 años. Se presentaba como una persona de 19 porque bien es cierto, ¿no? O sea, andar con un menor de edad, pues al final es un delito, pero ustedes no lo ignoraban entonces, no lo sabían. No, nosotros... tuvimos un año pensando que él tenía 19 años. O sea, nosotros no sabíamos. Sí. No sabíamos. Y la verdad ni siquiera lo imaginas porque no aparentaba tener 17 años. O sea, la verdad. O sea, sí, 19, o sea, 20. Porque sí, o sea, no, sí se veía joven. Pero de hecho, cuando llegó la policía,
estaba confundida. Pensaban que mi hermana era la menor de edad. Sí. Por su complexión. Que medía como 1,60 y no sé, pesaba como unos 54 kilos. Estaba muy flaquita. Entonces ellos pensaron que mi hermana era la adolescente. Sí. Y pues jamás en la vida nos imaginamos, o sea, como vuelvo a decir, o sea, ¿quién va a mentir con su edad? Yo lamento muchísimo el caso de tu hermana. Siento mucho por lo que está pasando tu familia, porque sé que a raíz de todo esto ha cambiado. O sea, tú nos mencionas, estamos unidos ahora por el dolor, pero a pesar de eso, pues ya nada es igual, ¿no? Ya no hay una Navidad, o no va a haber una Navidad, o no va a haber un cumpleaños en el que todos se sientan felices porque alguien va a faltar en la mesa, ¿no? Y alguien a quien también hoy en día le falta a ese pequeñito de 5 años que seguramente está con tus papás o con quien está. Con mi mamá. Entonces, bueno, hoy tienen un motivo por el cual seguir luchando, por el cual seguir recordando bien esa imagen de Abby por ese pequeñito, porque lo mencionábamos hace rato, ¿no? Al hablar de estas formas tan explícitas como también lo han hecho los medios allá en Reynosa, pues es algo lamentable porque ese pequeñito va a crecer y va a leer todo lo que hay allá afuera sobre su mamá y va a escuchar, ¿no? Entonces, yo espero que para cuando eso pase, porque es una triste realidad a la cual se va a enfrentar, él esté preparado para recibir todo eso. Hoy está pequeño, yo no sé si esté recibiendo terapia psicológica. Sí. Qué bueno, qué bueno. De hecho, todos vamos al psicólogo. Sí, sí, definitivamente, porque es algo muy bueno. O sea, es un impacto muy grande que si no se trata, el día de mañana puede llegar a ser muy fuerte para él. Sí. De verdad, yo lamento mucho y te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado aquí con nosotros, nos hayas platicado la historia de tu hermana, pero sobre todo quiero que a través de los micrófonos de ausencias hagas un llamado a esas autoridades, a esa ley, a ese México, para que muy pronto, para que en unos años, para que en varios años, no lo sé, haya un cambio en esa ley. No eres el único caso. Hay muchos casos en México donde también a los feminicidas menores de edad solo se le dan 5 años. Entre ellos, el caso que todos conocemos, que es el caso Fátima, ¿no? Hoy hay personas libres en el caso Fátima y hoy también hay un joven en Reynosa que tiene un arresto domiciliario y que no ha pisado la cárcel a pesar de eso. ¿Qué le dices a las autoridades? Pues con todo mi corazón que volteen a ver eso. Que sí creo que los adolescentes que cometen algún crimen pueden reinsertarse a la sociedad en 5 años, pero también creo que lo que deberían de hacer es catalogar el hecho del crimen. Me decía a mí una persona del DIF llorando: vengo de ver al cuerpo de tu hermana, todavía estaba en semáforo. Lamento mucho tener que defender lo indefendible. Te duele porque sabes que como seres humanos ven la maldad o el horror, el crimen tan feo y más, o sea, que estaba en sus 5 sentidos, o sea, solo por maldad lo hizo, o no sé, ¿verdad? Pero es en donde ojalá un día, no muy lejano, volteen a ver las autoridades y se haga esa reforma, esa ley, que sean catalogados, que sean juzgados mediante la intensidad o el crimen que han cometido, porque no es lo mismo un robo que un feminicidio. Exacto. El día que llegaste a esa casa y lo viste, tú nos comentas, yo no pude decirle más allá porque no estaba bien en o sea, estaba en shock. Hoy en día, si tuvieras a Iván enfrente, ¿qué le dices? ¿Qué le dirías? Que no
como ser humano no puedo perdonarlo. Pues no soy nadie para perdonar. Pero no sé por qué lo hizo. No lo entiendo. Que Abby lo amaba mucho y no merecía eso. Que le pida perdón a Dios. Ojalá Dios lo perdone. Y que si un día llega a salir de ese lugar, jamás se nos cruce por enfrente. No podría. No podría verlo. Pero que, de verdad, yo espero que un día se arrepienta. De verdad, por el amor que le tenía a ella. Que se arrepienta. Que le pida perdón a ella y a Dios. No sé. Esto preocupa porque mencionábamos, va a salir de 23 años. Hay muchas jóvenes allá afuera que espero jamás se lo topen, jamás lo encuentren en el camino, jamás crucen algún tipo de palabra, pero sé que eso es imposible porque lo va a encontrar. Yo espero que todas estemos a salvo de una persona así, no solo de él, sino de muchas otras personas que hoy en día están allá afuera y que son igual o peor que este sujeto. Por favor, no crean todo lo que les dicen en un principio. Sabemos que cuando una persona se enamora, nos podemos cegar al grado de no ver las mínimas pequeñas señales. Aquí hemos presentado muchos casos en donde frente a la familia, frente a los amigos, todo es color de rosa. Frente a ti, un golpe, un empujón, una mala palabra, se normaliza. No normalicemos la violencia. Un empujón es un empujón. Un pisotón, una mala palabra también lo es. Por favor, estemos alertas, mamás, papás. No pasemos esto por alto. Sé que muchas veces no nos queremos meter en las relaciones de los hijos, porque pensamos, a lo mejor me voy a ver muy invasiva, no quiero que mi hija piense que soy una metiche, no quiero que mi hermana piense que me estoy metiendo en su relación. Pero a veces, con ese tipo de acciones, podemos estar cerca y saber qué está pasando, cosas que a veces ignoramos. Yo espero que se cumpla tu deseo de que nunca te lo vuelvas a encontrar, pero sobre todo que esta persona cambie, que no creo que eso suceda, pero mantengo la esperanza de que eso pueda ocurrir. Yo también. Gracias, Dulce, por haber estado aquí. Gracias a tu hermana que también está aquí con nosotros. Gracias por haber venido desde Reynosa. Estoy agradecida con tus papás también por todo lo que han permitido que hoy también hablemos. Sé que es un caso que pues lo han querido también mantener en familia por protección también del menor, y hoy te agradezco la confianza que has puesto en nosotros para tocar el caso. Sé que a lo mejor y nos quedamos con muchas dudas de saber qué fue realmente lo que ocurrió ese día y qué pasó, pero no queremos. Creo que si algo nos ha distinguido en ausencias es que jamás vamos a caer en esa forma de hablar así de ese caso. Creo que es un caso muy fuerte que con el simple hecho de dar a entender la hazaña en la que lo hizo es más que suficiente, pero lamento muchísimo lo que ocurrió con tu hermana. Y si en algún momento quieres regresar para contarnos el desenlace de esta historia, créeme que vamos a estar aquí para escucharte. Los micrófonos de ausencias están abiertos para ustedes. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más. Esta es la historia de Abigail, de Aimee Abigail, esta joven de apenas 23 años de edad, en Reynosa, Tamaulipas. Ella también fue víctima de feminicidio. ¿Por parte de quién? Por parte de una persona que decía amarla, que decía quererla, que ya lo escuchamos. Frente a su familia, él la trataba muy bien. La procuraba, siempre estaba atento de ella. Ante los ojos de muchos, hay muchas parejas que son la pareja perfecta, pero detrás de la puerta siempre hay cosas que ocultan. No queremos más feminicidios. No queremos más menores de edad
que tengan una sentencia de 5 años solo por ser menores de edad. Hay una ley que reformar, porque las víctimas merecen justicia, pero sobre todo también sus familias, las víctimas indirectas y hoy los pequeñitos que quedan en la orfandad después de un feminicidio. Gracias por escucharnos. Soy Samaria Mávil. Nos vemos la próxima semana.